Muy buenos días tengan todos. Qué lindo tenerles en casa esta mañana. Algunos hace días no veíamos y están hoy. Dios es bueno. La semana pasada tuvimos otra iglesia y hoy tenemos otra. Los hermanos se van acomodando y no se reúnen todos juntos, ¿verdad? Pero qué bueno que hoy estamos nosotros, que usted ha escogido la mejor parte, que es estar en la casa del Señor. ¿Le parece si abre su Biblia en el libro de los Salmos? En el Salmo número 34. Hoy estaré en la serie que iniciamos hace 2 semanas atrás, la serie de ¿qué del sufrimiento? Y hoy vamos al tema ¿por qué sufre la gente? Y la próxima semana la segunda parte del tema, teología alrededor de la prueba. Vamos a ver qué es la prueba en la Biblia. Hoy no lo vamos a hacer todo porque me haría correr mucho, pero he pedido a Dios que Él pueda traer refrigerio a su alma y a su espíritu. Amén. ¿Tiene el Salmo 34 ahí abierto? Antes hacemos nuestra proclama de la palabra del Señor, pero yo no quiero hacerlo solito. Yo quiero que todos me ayuden bien fuerte a hacer esta proclama. ¿Usted se dispone? Diga conmigo: Dios ha dispuesto este tiempo para que yo escuche su palabra poderosa. La palabra de Dios es perfecta y convierte mi alma. Es fiel y me hace sabio. Es recta y alegra mi corazón. Es pura y alumbra mis ojos. Es verdad y me hace justo. Es más deseable que el oro refinado. Es más dulce que la miel del panal. La guardaré y la pondré por obra. Cuando Dios habla por su palabra en su templo, y proclamamos este bellísimo Salmo 119, verso 162, dice: me alegro en tu palabra como alguien que descubre. Amén. ¿Usted se alegra? Amén. Bendito sea el Señor. ¿Tienen ahí Salmo 34, 19? Dice así la palabra del Señor: los que son de Dios. ¿Hay gente que es de Dios aquí? Como 3 de este lado. ¿Hay gente que es de Dios? Bueno. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas. ¿Hay gente que tiene problemas? Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. ¿Usted puede decir amén? Dios cuida de ellos, de nosotros, y no sufrirán daño alguno. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. ¿Puedo oír un gloria a Dios? Bendito sea Jesús. Tome su asiento, por favor. ¿Por qué la gente sufre? Como hemos afirmado en otras ocasiones, y la semana tras anterior que empecé este tema, vimos que el neopentecostalismo y su teología de la superfe, la declaración positiva, esta locura del yo declaro, yo decreto, todas esas tonterías, ¿no? Eso de que lo que imagino sucede. Usted simplemente imagínelo, declárelo y Dios hará que aparezca. Esas falsedades. ¿Cuánta tontería más? Esa ola de neopentecostalismo que afirma que un verdadero creyente no debe ni puede pasar por aflicciones ni por sufrimientos. Y la semana anterior explicábamos, o hace 2 semanas atrás, que simplemente eso es herético, es antibíblico. Porque en su falso evangelio mal enseñan que cuando una persona pasa por muchos problemas y hasta por enfermedades, es o porque no resulta ser un verdadero hijo de Dios. Y yo, que atravieso problemas y también enfermedades y situaciones difíciles, después de 50 años de ser cristiano, usted sabe que es oír a un patán de estos diciendo que si padezco eso yo no soy hijo de Dios. Una locura, ¿no es cierto?
Y se atreven a decir eso. Si usted pasa enfermedades, si tiene problemas, situaciones difíciles, eso significa que usted no es hijo de Dios, o significa que usted está en pecado. Imagínese usted, yo sería el más pecador de todo, con todas, permítame el francés, las broncas que uno tiene que sortear cada día, ¿verdad? Hay gente aquí que tiene que sortear conflictos y problemas, o todos son angelitos, ¿verdad? Estamos en este mundo, en esta carne, y hay dificultades. Pero contrario a lo que ellos afirman, la enseñanza bíblica expresada aún por el mismo Señor Jesucristo nos advierte que el sufrimiento será irremediablemente parte integral de la vida mientras estemos en esta tierra. Pero también Jesús, y como vimos David, nos enseñan que Dios nos ayudará a vivirlo. Esas etapas de dificultad, Dios nos ayudará a vivirlas, también nos ayudará a pasarlas. Y lo que es mejor, nos ayudará a vencerlas. ¿Alguien puede decir amén? Incluso liberándonos de todas nuestras aflicciones. Eso es lo que dice la Escritura. Y como dije hace 2 semanas, no es que yo vengo a hacer una oda del sufrimiento, ni una celebración al sufrimiento, ni nada de estas cosas. No, yo soy un mensajero de buenas nuevas, de buenas noticias, un mensajero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero he decidido, y a propósito de una predicación que le escuchamos al pastor Edgar acá hace semanas atrás, he decidido retomar este tema acerca de la teología del sufrimiento y la teología de la prueba, simplemente para ubicarnos, para tener nosotros claridad de que mientras estemos en este peregrinaje, vamos a pasar por aros de dificultad, por situaciones o por valles de sombra y de muerte que aunque no quisiéramos, vamos a tener que atravesarlos. Y hoy, como hace 2 semanas atrás, quisiera explicar algunas razones. Permítanme desarrollar mi tema. La naturaleza pecaminosa carnal que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, incluye en ese paquete de desobediencia, en esa naturaleza que heredamos de ellos, incluye el paquete, trae dentro de su contenido varias cositas que no quisiéramos, pero ahí las trae, porque son resultado de la desobediencia. Por ejemplo, el dolor, los problemas, las enfermedades, las dificultades, las aflicciones, el dolor de corazón, el dolor emocional, el dolor del alma. Incluso trae la muerte, cosas más que el pecado provocó en el ser humano y sigue provocando. Sin embargo, en medio de esa terrible realidad, en medio de esa situación que es totalmente parte de nuestro día a día, bien hacemos en tener claro que el Señor nos librará de todas esas cosas y de todos esos conflictos. Ahora, yo no estoy diciendo que usted siempre va a vivir así, yo siempre voy a vivir así. No, yo sé que tenemos tiempos de refrigerio, alguien puede decir amén. Tenemos tiempos de gozo, usted puede decir amén. Tenemos tiempos de solaz, tenemos tiempos de disfrute, usted puede decir amén. Tenemos tiempos donde vemos el cuidado de Dios, ¿verdad? Tenemos momentos en donde estamos en lugares de delicados pastos y en aguas de reposo, disfrutando de la gracia y el favor de Dios. Pero cuando sobrevienen aquellas cosas, debemos entender que es parte de ese paquete que heredamos. Que sin embargo, cuando estamos dentro de ese paquete, a veces estamos como especie de licuadora. Temprano le decía a Rafita, ¿verdad?, que conversábamos allá afuera. A veces uno siente que está como dentro, que va la licuadora, que uno está como dentro de la lavadora y aquello todo lo hace para todo lado a uno, y uno dice, ¿qué está pasando en este momento? Pero Dios está ahí. Tenga por seguro que si usted está en esa lavadora de conflictos, de emociones, de sentimientos, de dificultades financieras, de enfermedad y cuánta cosa, tenga por seguro que el Señor está ahí metido en esa lavadora. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan ustedes los discípulos y la barca se mecía y Jesús estaba tranquilísimo el Señor y la barca le hacía para todos lados? Y yo no sé cuál discípulo, a mí me parece que es Pedro, porque Pedro es el que se jalaba las tortas, ¿verdad? Y llega a moverlo así y le dice, pero ¿no te das cuenta que casi nos morimos? Y el Señor dice, déjeme dormir tranquilo. Bueno, no dice así, pero yo me imagino tan lindo que estaba soñando. Y se levanta: hombres de poca fe, mar, aquíétese,
tempestad, tranquilícese, vientos, acállense. Aunque en esa lavadora o en esa barca la cosa esté moviéndose feo, ahí en esa barca está el Señor. Y aunque nosotros creamos que está dormiditico, no está dormido. Simplemente está viendo cómo reaccionamos nosotros, porque Dios está en control de todo. Usted puede decir amén y dar gloria a Dios. Y en el Evangelio de Juan se recogen estas palabras que el mismo Señor dijo en Juan 16:33. Lo leo en Nueva Versión Internacional. Dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, ¿pero qué? Anímense. ¿Por qué? Dice Jesús: porque yo he vencido al mundo. Si usted está en aflicciones, ¿qué debe hacer? Si está en aflicción, ¿qué debe hacer? Animarse. Pero además, ¿qué debe hacer? Estar en Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay paz. ¿Qué hay en Cristo? Paz. Ahí está. Ahora, note, déjalo ahí un segundito. Note que dice: les he escrito estas cosas para que en mí. La preposición que está utilizando, la preposición en, ¿qué significa? Significa adentro de mí. Es decir, el Señor lo que está diciendo: usted va a tener aflicciones, va a tener dificultades, pero mientras usted esté en mí, usted va a tener paz. Y también la fuerza para animarse. Así es que mientras estemos en el Señor, aunque los montes se pasen a la mar y aunque la tierra no deje de temblar, ahí nosotros podemos permanecer tranquilos. Pastores, que duele, sí. Pastores, que me hace llorar, sí. Pastores, que me dan angustia, sí. Pastores, que siento que no resisto, sí. Pero Él es nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza aún en esos momentos difíciles. Ahora, la palabra que aquí usa Juan, o que dicha por Jesús, la palabra aflicción, quiere decir, viene de esta palabra griega que dice ahí tripsis. Yo no sé mucho griego, pero por lo menos sé investigar. Y esta palabra precisamente significa o incluye tribulación, como efectivamente aflicción, angustia mental o espiritual, estrechez en todos los órdenes, y también estrechez económica, sufrimiento, opresión. Es decir, en este mundo tendréis aflicción. Lo que está diciendo: va a tener tribulación, va a tener angustia mental, emocional, va a tener angustia espiritual, va a sentirse estrecho, va a tener sufrimiento, va a sentir opresión. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que significa esa palabra lo hemos vivido o no lo hemos vivido. Pero dice: aunque en el mundo vayan a tener tribulación, aflicción, angustia mental, espiritual, estrechez, sufrimiento, opresión, aunque vayan a tener todas esas cosas, estén tranquilos, porque yo ya vencí esas cosas, dijo Jesús, y en mí ustedes tendrán paz. ¿Qué es lo que nos hace falta? Volvernos a Cristo en esos momentos. Entonces, aflicción significa principalmente presión, referida a todo aquello que abruma nuestro espíritu. También significa sufrimiento. Aflicción, todo lo que abruma nuestro espíritu, lo que de alguna forma nos arrincona. Pero también significa sufrimiento ocasionado por la presión de las circunstancias. Y yo creo que todos hemos tenido pasajes de nuestra vida en que hemos sentido esa opresión de las circunstancias, en que hemos pasado esos sufrimientos, en que la presión nos abruma. A veces nos nubla el pensamiento. A veces esas cosas quieren incluso hasta anular la palabra de Dios en nosotros, la efectividad de la palabra de Dios en nosotros.
A mí, por cierto, nunca me ha pasado y le pido a Dios que nunca me pase, pero a veces la gente empieza a dudar si Dios existe o si la palabra de Dios es verdad. Porque en parte de esas circunstancias, cuando uno está metido en esa mezcladora, en esa lavadora, en esa licuadora, en esa situación, en ese remolino, a veces el susurro del enemigo es: ves, te dejó Dios. Vos tanto que le crees y que le orás. Repito, a mí por gracia de Dios no me ha pasado, pero sé gente que le pasa. Yo le pido a Dios que nunca me pase circunstancia de sentirme lejos de Él. Le pasó a Jesús, porque me ha desamparado, ¿verdad? Que es un sentimiento muy humano, pero está escrito para que nosotros tengamos tranquilidad de venir a Él. En mí, dice, hallarás paz. No hay duda que esas situaciones que abruman nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos vendrán. ¿Quién no ha tenido dificultades financieras? ¿Quién no ha recibido una mala noticia? ¿Quién no ha sentido el dolor de la muerte? ¿Quién no se ha sentido morir? ¿A quién no le duele hasta el pelo? Ayer me escribía un pastor, tiene como 5 o 6 meses de que sale de una y le vuelve a dar otra y otra, y sale, se recupera y vuelve a caer en otra. Y me escribía: Juancito, dice, salí del carro, hermano, dice, salí del carro, me pegó un chiflón y aquí estoy acostado en la cama todo engripado. Me dice: vale que mañana predica a mi hijo, me decía él, y me dice: cuídate, Juan, porque a los 60 le dan a uno un montón de cosas. Y yo: a mí me faltan 3. Y uno piensa que las circunstancias tienen el poder de aplastarlo a uno. Y pensándolo bien, yo creo que sí, si uno se deja. Pero si uno está en Él, en Cristo, hallará paz y descanso para nuestras almas. ¿Puedo oír un amén? Bendito sea el Señor. Por eso me parece bueno advertir el hecho de que la fidelidad a Dios y la fidelidad de Dios no nos exime del dolor. Es decir, que usted sea fiel a Dios y que usted sepa que Dios es fiel protegiéndolo a usted, como efectivamente lo es, y bendiciéndolo a usted y bendiciéndolo a mí, como efectivamente lo es. No obstante, eso no nos exime de pasar por momentos de dificultad o de dolor o sufrimiento. Todo lo contrario. Muchas veces esas situaciones adversas vienen precisamente por seguir a Cristo, por buscar del Señor. Y encontré unas palabras de un escritor francés. En el siglo pasado él dijo esto: sabed sufrir, porque sabiendo sufrir se sufre menos. Y me sorprende porque no es una persona creyente, o no era una persona creyente. Pero cuando él empieza a analizar las cosas de la vida, este hombre llega a la conclusión, dice: bueno, si finalmente vamos a sufrir, aprendamos a sufrir. Porque cuando uno aprende, va a sufrir menos. Escuchando personas que saben sobre estas cosas, psicólogos, psiquiatras y programadores neurolingüísticos que llaman ahora, y coach de vidas que llaman ahora, alguno decía: el 80% de las cosas que la gente imagina, cosas malas que la gente imagina que le van a suceder, nunca suceden. Y nosotros en este mundo hemos aprendido a tener más fe de las cosas malas que en la palabra de Dios. Le pongo ejemplos. Usted estornuda y dice: ya me resfrié. Usted tiene fe de que se va a resfriar. Usted no dice: estoy bien de salud, el Señor me protege. Usted siente un dolor por aquí
por el colon, digamos, el mío debe ser $1, ¿verdad? Usted siente un dolor ahí. Usted dice, ¿tendré algo malo? Usted dice, es que el vecino al frente le dio un cáncer y en 3 meses. Usted no piensa que eso puede ser producto de los frijoles con pellejo y no agradece a Dios por los frijolitos con pellejo. La gente piensa, tiene más fe para lo malo. Dígame si no es cierto, hermano. La gente tiene más fe para lo malo. Y el 80% de las cosas que de alguna forma nuestra mente se acostumbra a pensar cuando decimos preocupados, preocuparse, estar ocupados con antelación, todos los escenarios que imaginamos, que difícilmente imaginamos escenarios buenos, seamos sinceros, el 80% de esas cosas que imaginamos nunca van a suceder. Pero por estarlas pensando y por estarlas imaginando, ya nos enfermamos emocionalmente. Y vienen las ansiedades y las crisis de pánico. Ahora, si el sufrimiento es una realidad, porque efectivamente lo es en este mundo, hacemos muy bien entendiendo esa realidad, pero hacemos muy mal ahogándonos en ella. Es decir, yo sé, por ejemplo, a mí me ha pasado. Ahora tengo cuidado porque cuando a uno le ha pasado, uno cuida. Entonces yo voy moviendo muebles y voy poniendo cosas donde no esté atravesado, ¿verdad? Sobre todo cuando es de noche y uno se levanta entre dormido y despierto. Al baño, por ejemplo. Entonces yo trato de no dejar cosas así, porque a mí me ha pasado, hermano, dejar un dedo en un mueble. No sé si a alguno aquí le ha pasado, pero eso duele, hermano, como. Entonces, como me pasó varias veces, yo aprendí a acomodar las cosas y a prever, pero pensando que solamente es un dedo el que uno dejó pegado por allí. Usted entiende lo que significa sufrimiento y dolor, aunque sea solo un dedo, ¿verdad que sí? Si sabemos que esa realidad existe, bien hacemos en prepararnos para sobrellevarla, pero mejor hacemos en no dejarnos ahogar por esa realidad. Y por eso hay que recordar lo que nuestro Señor Jesucristo ya dijo, que Él venció al mundo. Y los que estamos en Cristo somos más que vencedores por medio de Él. ¿Qué le parece? Ahora, mi pastor hace muchos años decía, yo creo que los modelos de familia habrán cambiado, pero mi pastor decía, yo les voy a explicar que es un más que vencedor. Y él ponía este ejemplo. Repito, hoy algunos modelos de familia han cambiado. Él decía, mire, usted que es el cabeza de hogar, y nos hablaba a los hombres, decía, usted que es el cabeza de hogar, usted va a trabajar toda la quincena, y usted se levanta temprano a trabajar y hace su trabajo y obedece las órdenes de su jefe, y si su trabajo es de carga pesada, usted desarrolla esas cargas. Usted esos 15 días viene molido a su casa, pero en la quincena le dan su giro. Usted salió vencedor, dice él. Yo no decía, sí, claro, vencedor, vencí esta quincena y aquí tengo el premio de haber vencido esta quincena. Y cuando usted llega a su casa, usted le hace así a su esposa, tome, mi amor, le entrega el giro. Ella es más que vencedora. ¿Cuántas más que vencedoras hay aquí? A mí solo me dan 10,000 por mes para gastar. Entonces él decía, con esta anécdota le explicaba, ¿no? Con esta ilustración le explicaba lo que es ser más que vencedor. Entonces él decía que nosotros somos más que vencedores en Cristo. ¿Qué significa? Que Jesús ya venció. Jesús ya pasó las cargas más pesadas. Jesús ya pasó las tribulaciones, las angustias, lo peor de las vejaciones. Jesús incluso ya pagó el rescate de nuestra salvación de la muerte. Él ya venció.
Ahora nosotros somos más que vencedores por medio de Él. Usted puede dar gloria a Dios, puede honrar al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Pero permítame decirles también que alrededor del sufrimiento existen al menos dos mitos. El primero es que algunas personas creen que todo sufrimiento es castigo de Dios. Eso es un mito. Algunos creen que todo sufrimiento es castigo de Dios. Y el otro mito es que algunos piensan que si llegamos a un cierto nivel de madurez en esta tierra, las pruebas se van a desaparecer y ya vamos a vivir sin conflictos por siempre jamás. Esos son dos mitos, eso no es cierto. Por más maduro que usted sea, espiritualmente hablando, van a haber conflictos. ¿Sabe qué dice el anónimo escritor de Hebreos acerca de Jesús? Y por lo que padeció, esto es impresionante, hablando de Jesús, dice, aprendió obediencia. Por lo que padeció Jesús, aprendió obediencia. Y uno dice, ¿cómo? Jesús era desobediente. No, no hay ningún hecho de desobediencia en el cual se haya demostrado que él haya desobedecido al Padre. Pero de repente, si no hubiera padecido los aros que padeció, no hubiera sido obediente. Entonces esto lo hace remontarse a uno al Getsemaní, ¿no es cierto? Cuando él está en su hora más angustiosa y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dígame usted, ¿Jesús tenía libertad o no tenía libertad de salir corriendo de ahí? ¿Tenía libertad o no tenía libertad de irse a esconder? ¿Tenía libertad y voluntad de desaparecerse de ese lugar, irse a meter en la casa de alguien y a esconderse? Sí podía hacerlo, pero él ora y dice, si es posible, quítame este momento difícil, pasa de mí esta copa. Pero aquí está la clave: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese fue el caso de Jesús. Entonces es lo cierto que no todo sufrimiento resulta ser un castigo divino. También es verdad que por maduro y perfecto que sea un hijo de Dios, no está exento de padecer aflicciones. Ninguno. Ya dije que esto viene en el paquete que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, si Jesús nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, si el salmista enseñó que muchas son las aflicciones del justo, si en la era apostólica vemos persecuciones, angustias, tribulaciones y hasta muertes violentas que sufrieron los primeros cristianos, resulta de vital importancia estudiar las razones por las que los hijos de Dios y las demás personas sufren. Y es aquí donde yo quiero desarrollar mi mensaje hoy. 5 razones por las cuales se sufre en este mundo. 5 razones. La primera, ya lo dije antes, por la caída de Adán y Eva. La desobediencia de Adán y Eva. Génesis 3:16, note lo que dice. Dios le dijo a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Es decir, cuando estés embarazada vas a tener dolor. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Y las que están en ese estado saben, y las que han estado en ese estado saben. Con dolor darás a luz. Las que han dado a luz saben. Y tu deseo será para tu marido. ¿Usted escuchó? A la mujer no le importa tener, de repente digo yo, no le importa tener náuseas, tener vómitos, que sienta las pataditas, que sienta los torcijones mientras está embarazada. Cuando va a dar a luz, lo que sí le importa es: tu deseo será para tu marido. Ese sí le afecta, y él se enseñoreará de ti. Esa sí está dura. Esa sí está difícil, porque significa sujeción. Así es que parte de ese paquetito es que usted obedezca a su esposito. ¿Está bien o está mal? ¿Amén o amén? Amén solo dicen los varones. Ellas dicen no. Y si van a la universidad, a la UNA o a la UCR, van a ciencias sociales, peor.
17, ¿qué le dijo Dios al hombre? Dice, y al hombre dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? ¿Usted oyó, caballero? ¿Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Esto es serio, dice, maldita será la tierra por tu causa. Yo pregunto, ¿Dios la maldijo? ¿Dios la maldijo? ¿Quién maldijo la tierra? Adán, el hombre. Maldita será la tierra por tu causa, le dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí cantaba aquel, a mí me dicen el negrito del batey, recuerdan, porque el trabajo para mí es un enemigo, ¿se acuerdan? Dice, el trabajar lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Mentira, Dios no hizo el trabajo como un castigo. Cuando Dios le entrega el mandato cultural, les dice, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgad, era un deleite, pero a consecuencia del pecado, ahora sí, con dolor, va a cultivar la tierra. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. 19, con sudor de tu rostro comerás pan. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Cuesta, ¿verdad? Y a veces uno trabaja tan serio y tan fuerte y no le pagan lo que uno merece, ¿verdad? Somos sinceros, ¿verdad que sí? Y uno dice, pues si trabajo tanto, ¿por qué me pagan tan mal? Y uno dice, es que los salarios en el gobierno son malísimos. Y el otro dice, no, en el sector privado peor. Y nos pasamos en eso, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y hay ahí una consecuencia que no está totalmente expresa, pero está ahí, que es la muerte física, hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, todos los días de tu vida hasta que te mueras. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué pasó? La desobediencia, por esa desobediencia entró la muerte, entró el dolor, entró la enfermedad, entró la maldición, entró la escasez y entraron las dificultades. Entonces, la primera causa, ¿por qué la gente sufre? Por el pecado de Adán y Eva. Tan sencillo se sufre. ¿Cómo? Por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, por la pérdida de una relación, por una caída, por una pérdida financiera. Tantas cosas que nos hacen sufrir. Muy sencillo. Sin embargo, hay que tener claro que Dios no castigó a Adán y Eva en el Edén. Porque a veces leemos y dice, es que Dios los maldijo. No, 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 señores. Lo que Dios hizo fue notificarles las consecuencias de sus actos, de algo que ya les había advertido que iba a suceder si desobedecían. Entonces muchas veces se sufre no por juicio divino, sino como consecuencia de los actos malos y de los procederes inconvenientes que nosotros tenemos. En síntesis, muchas veces se sufre por desobediencia. Por desobediencia. ¿De acuerdo? Por desobediencia. Número 2, por las propias acciones. Segunda causa por la cual se sufre, por las propias acciones, las decisiones, las omisiones en relación con lo que Dios nos dice que hagamos y no hacemos, por ejemplo, en relación con lo que Dios dice que no hagamos y hacemos, es decir, por nuestras decisiones o por nuestras malas decisiones. Note Proverbio 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Alguien escuchó? Así la maldición nunca vendrá sin causa. Dice, hay algo que motivó la dificultad. Hay algo que motiva la situación difícil, o como dice el proverbio, la maldición. Entonces, hay cosas que le vienen al ser humano porque el ser humano mismo las ha provocado por una u otra acción, por una decisión o incluso por una omisión. Note lo que dice el proverbio 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Note la sabiduría que hay ahí. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué está diciendo? Que en las manos de la gente está la capacidad
en la obra de la gente, en el desarrollo cultural, es decir, en el hacer cultura, hacer las cosas, el mandato cultural que Dios nos entregó a todos, está el hecho de que usted sepa hacer riqueza o que usted se quede pobre. No depende de Dios, depende de usted, depende de mí. Por ejemplo, yo no puedo pretender ganar como gana Franklin Chan, porque él estudió para astronauta, ¿cierto? Yo estudié para abogado. Él viaja a las estrellas, yo viajo a los tribunales. Él vive de ver los astros, yo vivo de los conflictos de la gente. Me decía un asistente mío, sí, que la gente choque, que se divorcien, que hagan. Yo decía, no digas eso jamás. Me dice, yo, ¿cómo no, Juancito? Si de eso vivimos. Le dijo, no. Pero él pensaba así. Por ejemplo, si usted no quemó pestañas cuando tenía que quemarlas, usted no puede pensar en ganar como gana el presidente. Porque tal vez mientras aquel estudiaba y ni siquiera dormía, de repente muchas noches, tal vez usted estaba, latino soy de una tierra caliente, cerca del mar vivo yo, me gusta el trago y me gusta la rumba. Y el otro decía una morena que sepa bailar. Y tal vez usted pasó en el vacilón y desperdició su vida. Ponga el texto otra vez. La escritura lo que está diciendo: la mano negligente empobrece, la mano diligente enriquece. Entonces a veces sufrimos por las decisiones malas u omisiones de cosas buenas que cometimos. Y ese muchas veces el dolor y el sufrimiento de la escasez, las dificultades de la pobreza, el hambre, lo crítico de la enfermedad por falta de poder adquisitivo para los medicamentos, las carencias, la miseria, etcétera, son simplemente el resultado de la pereza, la negligencia, la vagabundería y la falta de una educación formal que usted no se quiso dar cuando usted pudo formarse. Por ejemplo, o si usted es un jardinero, usted tuvo que dedicarse a ser el mejor jardinero, que todo el mundo se lo peleara a usted. O si usted es un taquero que sabe hacer tacos, sus tacos debieron ser los mejores del mundo para que usted tuviera muchas taquerías abiertas, por ejemplo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la gente sufre, sus hijos, sus familias pasan por angustias, problemas, dificultades, necesidades, no necesariamente porque el mundo sea difícil, aunque sí lo es, sino porque la persona no aprovechó bien su tiempo y no se preparó para vivir. ¿De acuerdo? Yo les he contado a ustedes mi trabajo de niño y de joven como vendedor ambulante. Es un trabajo de honra. Y yo me enorgullezco de haber aprendido a trabajar la vida así. Y si hoy tuviera que salir a ganarme la vida de esa forma, salgo, porque lo que bien se aprende no se olvida. Pero yo me acuerdo en la gradería a los estadios, yo con una caja de Coca-Colas al hombro, y Coca, Fanta, Life, ¿qué quiere? Yo decía, Señor, un día voy a salir de aquí, un día voy a salir de aquí, un día voy a salir de aquí. No porque el trabajo fuera deshonra, era honra. Pero yo no quería a mis 60 seguir ahí, subiendo y bajando gradas. ¿Me explico? Entonces yo decía, Señor, yo voy a salir de aquí, ayúdame a salir de aquí. ¿Cómo lo hacía? Y sacando buenas notas, estudiando fuerte. En mis años, no sé ahora, supongo que ahora, pero para poder entrar a una carrera buena en la Universidad de Costa Rica, había que fajarse estudiando duro en el colegio. Y sus calificaciones de cuarto y quinto año tenían que ser súper buenas para que usted pudiera entrar a la U. Supongo que ahora es igual, tener un buen, y tenía que fajarse bonito en el examen de admisión para tener una buena nota. Y yo sabía que con lo que yo ganaba en la calle y con lo que mis papás ganaban, ellos no podían pagarme una universidad privada. ¿Qué tenía que hacer? Fajarme estudiando. Usted me dice, pastor, hubo noches que no durmió, hubo noches que no dormí.
Mi viejita, que ahora está en la presencia del Señor, 2, 3 de la mañana se levantaba a hacerme un chocolatito. Mientras mis hermanos algunas veces amanecían en Matute y Gómez, ahí hacían pachangas nocturnas. Un día uno de mis hermanos me dijo, hace unos 15 años atrás, me dice: viera que yo siempre creí que usted era un tonto. Dice, porque mientras yo andaba vacilando, yo lo veía a usted estudiando. Y me dijo así: ahora me di cuenta que el tonto fui yo. Le digo, sí, claro. Sí, así es. Entonces tenía que estudiar serio, fuerte y todo para poder entrar a la U. Y le cuento algo, en aquellos años era alguito, 2.500 colones, pero me pagaban por estudiar. Es decir, las calificaciones y la situación socioeconómica que la universidad, analizó, me llegaba un chequecito que me servía para los pasajes, lo que llaman una beca, y había que fajarse bonito estudiando para sostener la beca. Entonces ahora, hermano, voy a decir algo, no está en mis apuntes, pero voy a decir algo y sé que le va a servir a algún padre y a algún hijo aquí. Cuando un hijo suyo es un vagabundo en el colegio y tiene que prepararse para ser alguien en la vida, es decir, para estudiar, para prosperar, para salir adelante, si él no estudia bien en el colegio, porque él dice: no, yo voy a ir a trabajar y a estudiar en la universidad privada y pagar, no le va a alcanzar la vida, se lo aseguro. Porque con los 300,000 o 380 que le pagan, no le alcanza ni para pagar la matrícula, o ni 2 materias por cuatrimestre. Pero mucho jovencito dice: no, yo no me fajo tanto, yo no estudio tanto, yo salgo a trabajar y me pago la U privada. Sí, está bien, eso es un gran esfuerzo, pero cuando usted se da cuenta a sus 25, a sus 26, a sus 24, no lo logró. Porque no es fácil trabajar y estudiar, y tampoco sin preparación. Cuando usted va a trabajar a un lugar, tampoco le van a pagar lo suficiente para que usted pueda pagar sus estudios en la U privada. Por eso, señoras y señores, si usted no nació en cuna de oro, jóvenes y jovencitas, si usted no nació en cuna de oro, si no tiene un padrino que le pague sus estudios en una universidad pública, fájese mientras es estudiante de colegio, privada, fájese mientras usted es estudiante de colegio, saque buenas calificaciones para que usted pueda ir a una universidad pública y no le cueste tanto dinero a sus padres ni a usted. Porque si no, se queda engrosando la masa de trabajadores, que todo trabajo es honra, pero se queda engrosando esa masa de trabajadores que no pasa de 380 a 400,000 colones por mes. Y algunos vivirán con eso, y algunos tendrán carencias con ese monto, pero eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de mis decisiones o de mis omisiones. Oigo un amén o oigo un ay. Y tenemos ejemplos como el rey Saúl, que vivió una vida miserable y murió entre suicidado y asesinado por su rebelión contra Dios, por sus malas acciones y decisiones. Estoy hablando que muchas veces la gente sufre por sus propias malas acciones y decisiones. Ahora veamos a Saúl, 1 de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina. Usted sabe que en el epitafio se llama, ¿verdad? Usted sabe que en el epitafio digan: Saúl el rebelde, el que consultó a divina, el que prevaricó contra Dios. ¿Se imagina? Como aquella que le pusieron: aquí descansa en paz María, y en casa descansamos todos. Imagina qué terrible. Por sus malas decisiones, dice, y no consultó a Jehová. Usted se imagina lo que dice la lápida de Saúl: prevaricó contra Dios, fue rebelde, consultó una divina, no consultó a Jehová, por esa causa lo mató.
y también traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Se imagina? Por malas decisiones. Tal vez alguien esta mañana me esté viendo por redes sociales o aquí está sufriendo, no porque el mundo es cruel, no porque Dios es malo, sino por sus malas decisiones o por sus omisiones. Número 3, también se sufre en este mundo por obra de Satanás. No podemos obviar o dejar de lado el hecho de que tenemos un enemigo común que acecha contra nuestras vidas. Ese enemigo procura hacernos mal, lo cual también es consecuencia del pecado de Adán y Eva, que le abrieron la puerta y de alguna forma le dieron legitimación para que viniera a hacer mal en esta tierra. Y Pedro nos advierte que debemos ser sobrios, que debemos velar, porque nuestro adversario, note cómo lo califica nuestro adversario, el diablo, que de por sí, puedes poner el texto de 1 de Pedro, que de por sí la palabra diablo significa adversario. Entonces Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es decir, adversario es un enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si usted se descuida, el diablo se lo come, el diablo se lo devora. Pero yo he visto más de un evangélico el domingo aquí, escuchando la palabra como hoy y cantando el Señor, y en la tarde he visto las fotos que publican, casi que diciéndole al diablo: devórame otra vez. Revolcados en su pecado. Hermano, ¿sabe que eso que acabo de decir, que la pastora me regaña con los ojos y otros se ríen? Eso usted lo va a recordar en la prédica. Ya Luis se lo estaba bailando así. Sí, más de uno está. Pedro está advirtiendo: el diablo anda como león rugiente buscando devorar, y mucha gente se le mete ahí en la boca al diablo. Y a mí no me lo cuentan, usted lo publica con toda desfachatez. Ay, pastor, usted anda stalkeando. No, me sale solito. Es como el discernimiento del Espíritu Santo en las redes sociales. Me hace así: mira, pues si yo lo vi en el culto así, y ahora lo veo así. O en la playa, hermanito, hermanita, enseñando lo que no debe. ¿Sí? Y sacándose fotos que se le vea así, lo de adelante y lo de atrás. Y pues es discípula mía, de que ya no deja nada a la imaginación, esa hermanita. Y al domingo siguiente viene: no hay Dios. Y el hermano que está atrás en pura tribulación porque ya la vio sin ropa en la playa. Sí, hermano. Pasa que estas cosas casi nunca las decimos, pero de vez en vez hay que decirlas. Bueno, no es mi tema, pero sé que alguien le está ayudando. Lucas 13:16, Jesús dijo: a esta hija de Abraham que Satanás había atado, note como Satanás ata con enfermedad también, 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura aún en día de reposo? Entonces también tenemos que entender que Satanás opera para matar, para hurtar, para destruir, para enfermar, para afectar, para hacer sufrir al ser humano. Pero también debemos entender que el Señor ya lo destruyó, que el Señor ya lo venció, lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Usted puede decir amén y dar gloria a Dios. Ahí anda como león rugiente. Es una causa de sufrimiento. Número 4, también se sufre por el juicio de Dios, porque Dios, como creador, como soberano, dueño de su creación, tiene toda la autoridad de traer juicio por la desobediencia humana. Y Dios lo hace, hermano. Así sea por el pecado personal como por el pecado de un pueblo, de una nación, Dios trae juicio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no toma por inocente al culpable. Es más, el más pintado de los hijos de Dios o de sus siervos será juzgado con el mismo o mayor rigor que aquel que todavía no le conoce.
si es que anda haciendo cosas que no son convenientes de parte de Dios. Me han anunciado que el tiempo se me vence, pero mire, hermano, tenemos un espíritu de muerte en nuestras carreteras, tenemos un espíritu de muerte en nuestros pueblos, tenemos un espíritu de muerte en nuestros barrios. La gente se muere en carreteras de 3 en 3, de 4 en 4. La gente va a las playas y se mueren, padres, hijos. Es una cosa terrible esto. Los sicarios andan haciendo lo que les da la gana. El narcotráfico, el tráfico de drogas se ha desatado en el país. Hay una falta de cobertura de Dios, y esto lo trajo un mandatario, un presidente que desafió a Dios, poniendo la bandera de la vergüenza sodomita a la par del pabellón nacional en la casa presidencial. Y ojalá que los nuevos mandatarios hagan un desagravio, o la nueva mandataria haga un desagravio delante de Dios público y pida perdón, para que Dios vuelva a sanar nuestra tierra. Porque alguien que estuvo en la más alta magistratura de este país hizo lo incorrecto. Nehemías tuvo que llegar como gobernador a Israel y pedir perdón por el pecado suyo, el de su pueblo y de sus gobernantes anteriores. Pero esta Costa Rica que hoy vivimos no es la que yo conozco o en la que yo nací, porque es un hecho que hay un juicio de Dios que lo trajo un malvado sobre esta tierra. Y le pasó a David, primero o segundo de Samuel 12:9. Oiga lo que dice Dios: ¿por qué pues tuviste por poco la palabra de Dios, o en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? Dios le está hablando serio. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios haciendo lo malo? Dice: a Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora viene juicio. ¿Por qué motivo? Por tener en poco la palabra de Dios, por hacer lo malo delante de sus ojos. Hermano, perdón, le voy a decir algo. Yo no estoy maldiciendo, porque yo no soy ministro de maldición, soy ministro de bendición, pero hablo la palabra profética más segura. Si usted tiene en poco la palabra de Dios, a usted no le va a ir bien. Si usted desobedece la palabra de Dios, ponlo de nuevo, si usted la tiene en poco y la desobedece, es decir, la menosprecia, usted allí haciendo lo malo delante de los ojos del Señor, no le va a ir bien. Usted que ya conoce la palabra de Dios, no le va a ir bien. Verso que sigue, 12 días: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Dice Dios: usted me menospreció, yo ahora le envío juicio a usted. ¿Por cuánto me menospreciaste? Tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Verso 11: así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Quién hizo eso? El propio hijo de David. Absalón mancilló el lecho de su padre con sus concubinas. Verso 12: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Juicio por menospreciar al Señor, por tener en poco su palabra, por hacer lo malo delante de sus ojos. Entonces a veces se sufre por juicio. Tal vez algunas personas hoy que me están escuchando están pasando una situación difícil, no porque el mundo es así, no porque en el mundo habrá aflicción, no porque Satanás anda detrás jodiendo la vida, no porque nació en una familia pobre, simplemente porque desobedece, porque no obedece, porque tiene en poco, porque menosprecia a Dios y a su palabra, y le ha venido juicio. Es que mientras usted no se arrepienta y no corrija su actitud, así le eche barriles de aceite encima, mientras usted no se arrepienta, va a seguir en lo mismo. Pero hay perdón de Dios esta mañana. Número 5, quinta causa por la cual se sufre: por efecto de la prueba. Y es el caso, entre otros, siervos de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a mercaderes, que luego lo vendieron también como esclavo en Egipto. Y en el verso 20 del capítulo 39 dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. Potifar,
donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Porque recuerdan que la mujer de Potifar lo había acusado que él había querido abusar de ella. Y era la vieja más malvada, más bien la que quería abusar del muchacho. Pero aquí está la cosa, cuando uno es fiel, que dice, pero Jehová estaba con José. ¿Usted oyó? Dice, y le extendió su misericordia. ¿A dónde? Aún en la cárcel. Entonces a veces se sufre por obediencia a Dios, por prueba. Le extendió su misericordia aún en la cárcel y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién lo hizo? Jehová, que estaba con él. Usted sabe lo maravilloso que sería, pero Jehová está con Carmen y le da gracia y favor. Jehová está con Ronnie, Jehová está con Yesenia, Jehová está con Alfonso, Jehová está con, y Jehová está con usted, y usted que el cielo diga, Jehová está con él. Y lo que está pasando está siendo controlado por parte de Dios. Usted se imagina qué belleza, que en el cielo se diga, yo lo estoy protegiendo, yo lo estoy guardando, y donde quiera que esté, así sea su momento más difícil, yo le estoy dando gracia y le estoy dando favor y le estoy extendiendo misericordia. Verso 5 del capítulo 45. Ya han pasado 9 años desde que él fue puesto al frente. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Se está encontrando con sus hermanos. Ya cuando él tiene 39 años, sus hermanos lo habían vendido de 17. Han pasado 22 años en el reencuentro con sus hermanos. Dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién lo envió? Delante de ustedes o delante de vosotros. Entonces él está entendiendo que 13 terribles años de su vida fueron una prueba, pero que, como leíamos hace 2 semanas, Dios hace que todas las cosas obren para el bien de los que le aman. Y Dios provocó que aquella prueba de 13 años se convirtiera ahora en una bendición. ¿Te puede dar gloria a Dios? Entonces a veces sufrimos por un plan de Dios, por un propósito, por una prueba. Dice, ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Bueno, vamos al verso 7. Y Dios me envió. Otra vez dice José, ¿quién lo envió? ¿Quién estaba guiando su vida? Porque él se dejó guiar. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad, es decir, para permitirnos la vida sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Entonces Dios estaba en todo el proceso de prueba, en esos 13 años difíciles, Dios estaba guiándolo. Si usted sabe que usted está en comunión con Dios, si usted sabe que usted está honrando a Dios, si usted sabe que usted no está menospreciando la palabra de Dios, si usted sabe que usted está en integridad, en rectitud, respetando la palabra de Dios, si usted está en un momento difícil, sepa que Dios se va a glorificar en esa prueba, que Dios lo va a sacar adelante, porque usted es un hijo, un siervo de Dios. 45:8. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Él tiene claro quién estaba guiando su vida. Esto es maravilloso. Que me ha puesto por padre de Faraón, y antes fue un siervo vendido como esclavo, y ahora es padre de Faraón. Dice, y por señor de toda su casa. Entonces, padre, señor y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Imagínese la reivindicación. Permítame concluir esta primera parte. Notemos que cuando se trata de la prueba, Dios está presente en medio de todo el periodo o el plazo que la prueba implique. Notemos que si hemos decidido honrar a Dios, Dios va a estar siempre cuidando, dirigiendo los pasos de sus siervos. Si hay sufrimiento por culpa de Adán y Eva, pero también lo hay por nuestras malas decisiones. Si hay sufrimiento porque Satanás viene en nuestra contra, pero también lo hay por desobedecer, por menospreciar la palabra y la orden de Dios. Y si hay sufrimiento producto de la prueba. Pero cuando estamos en una prueba, porque Dios nos ha sometido a ella, Dios va a hacer que todo
sea acomodado para bien, que todo obre para bien. La próxima semana, si Dios me lo permite, entraré precisamente al tema de la prueba y veremos cómo Dios usa la prueba para formar nuestras vidas. Amén. Les amo en Cristo y espero que este platillo haya sido de gozo y deleite para sus vidas. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ha sido una bendición compartir este tiempo con usted y su familia. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio, le invitamos a participar en la recolección de donativos. Su aporte nos permite continuar llevando el mensaje de esperanza a más personas. Les recordamos nuestros horarios de servicios y actividades. Gracias por compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús, proclamamos sobre ti y tu familia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Feliz y bendecida semana en Cristo.